que el principal bagaje y lo primero que tenemos que mirar los profesionales es nuestra trayectoria profesional. Vuestra carrera profesional no empieza hoy, no empieza ahora que terminasteis la carrera, empezó ya hace algún tiempo. La primera cosa que tenemos que pensar responde a 3 preguntas básicas. ¿Qué sé? Y sabéis cosas, tenéis conocimientos, y en algunas en especial. Segundo, ¿qué es lo que me gusta? ¿Cuál es mi pasión? Y tercero, ¿qué es lo que se necesita? ¿Cuáles son las oportunidades? El aprendizaje continuo, el interés por aprendizaje continuo. Llegar a una entrevista o mentalmente decir yo ya he aprendido y no tengo mucho más que aprender, bueno, fastidiaos. Eso no vende, pero no se compra. Pensar que buscamos aspectos técnicos y que al final me han contratado a este de al lado porque sabía más contabilidad que yo. Craso error, porque os aseguro que no hacemos exámenes en las entrevistas. Bueno, KPMG a veces dice si sabes sumar y restar, pero creo que poco más, ¿no? Y resulta que ese día no te salen las palabras, porque te pregunta, ¿y cuáles son tus puntos fuertes? Y no los has pensado nunca. Bueno, pues ejercítalos, vete a muchas entrevistas, aunque, insisto, no te interesen. Ojo, y hazte un clic con el no me interesan. Porque a lo mejor eso que te parece que no te interesa es un escalón de tu escalera. Casi nadie os va a empezar diciendo su primer trabajo, vamos a decir, con contrato. Antes de ese trabajo con contrato, todos hicimos muchas cosas previas que nos permitieron tener el primer trabajo con contrato. ¿De qué huye un entrevistador? Un currículum de una persona que es licenciado y no ha hecho nada nunca. Que ser un poquito realistas y eliminar los prejuicios del tipo soy licenciado y yo no puedo ser mozo de almacén, yo no puedo estar en la caja de un supermercado, yo no puedo lo que sea. Es decir, yo soy licenciado, he sacado una carrera en 4, en 5 años o en 6 años, el tiempo que me haya llevado, pero lo que es importante para mí es desarrollar una carrera profesional a medio plazo. Tenemos que tener una mentalidad abierta y la mentalidad abierta no la podemos tener si no hemos pasado del puente del pasaje. Es decir, si nosotros somos de La Coruña, hemos estudiado en La Coruña, queremos trabajar en La Coruña y si puede ser en los cantones. Pues bueno, pues eso es complicado. Es decir, tenemos que tener una mentalidad abierta, tenemos que salir al mundo, viajar, ver, hacer. Al final, lo primero que tiene que ser un currículum es presentable. Es decir, pues es que a mí me han llegado currículums doblados, sucios, no sé, o sea, poco cuidado de las formas, con alguna falta de ortografía, o sea, son cosas básicas que por favor que tenéis que tener en cuenta. Es vuestra carta de presentación. En la entrevista presencial o incluso en el currículum es importante el que todo sea coherente, es decir, que si vosotros en vuestra carrera os ha llevado, pues en vez de los 5 años correspondientes os ha llevado 8, que haya un motivo por el que os ha llevado 8. Con InfoJobs, cuidado con InfoJobs, porque nos relajamos mucho con incluir el currículum en un momento dado y InfoJobs no tiene un formato, desde luego, agradable para el reclutador. Es algo que vosotros tenéis que alimentar, que tenéis que ir adaptando a cada empresa, porque no tiene un formato agradable, pero bueno, es lo que es. En muchos casos va a ser vuestra puerta de entrada a una empresa. Sobre los currículums, que sean resumidos, que esté adaptado a la empresa.
hablamos de un plan de marketing, y cuando hablamos de un plan de marketing personal, pensamos en 4 variables, fundamentalmente 4 variables, que son las cuatro famosas P's, las P's del marketing. Tan sencillo como eso. P de producto, product. P de promotion, comunicación. P de placement, distribución. Y P de price. ¿Cuánto costamos? Lo que yo os invito, que en ese plan de marketing, que debemos de poner por escrito, reflexionéis sobre esas 4 P's. La primera competencia que fomenta la empleabilidad es el autoconocimiento, que es conocernos a nosotros mismos. Y no tenemos en nuestra cultura la costumbre de mirar hacia adentro. Otro concepto del que habla Goleman es de la automotivación. No esperéis que os vengan a motivar, ¡hala, bonitos!, sino que cada día por la mañana os tenéis que dar una dosis de automotivación y daros besitos y salir a la calle. Otra de las competencias que habla Goleman, que es la empatía, que es la capacidad de comprender los sentimientos de los demás. Meteremos muchísimo menos la pata si estamos escuchando al otro de verdad. Y hay otro de los conceptos que habla Goleman, que es la inteligencia social. Todas las personas se describen como persona seria, responsable y trabajadora. Y yo creo que hay muchísimos adjetivos maravillosos que os describen mejor a cada uno de vosotros. Cada uno de vosotros sois únicos. Cuando vayáis a entrevista, no sé, ir tranquilos, pero preparados. Esto es una carrera de obstáculos y quien no sale preparado a la carrera se cae en la primera valla. Pensar en los deportistas, pensar en esa visualización de carrera que hacen, hacer esa visualización, escribirla, hacer el plan y saber, importantísimo y que no se me olvide, tener un objetivo. Hay 3 puntos muy claves, que son: un entrevistador necesita saber, puede hacer el trabajo, quiere hacer el trabajo y encaja con el trabajo. Es decir, hay unas cualidades, ese perfil duro. Yo necesito saber si esta persona se la voy a contratar para hacer un trabajo de ingeniería. Quizá incluso se tiende a pensar que las carreras más técnicas tienen un perfil duro más necesario. Entonces hay una parte que es el puede, que es ese perfil duro. Hay otra parte que es el quiere. Fundamental, ¿vale? A lo mejor sí necesita trabajar, pero no quiere ese trabajo que yo le estoy ofreciendo y se le nota, y esto se nota en la entrevista. Y el tercero es si encaja, es decir, puede hacer el trabajo, tiene las cualificaciones técnicas, tiene el perfil duro, quiere el trabajo, le gusta trabajar en mi empresa, pero aunque tenga 1 y 2, tienen 3. Lo primero que me plantearía en vuestra situación es cuál es mi objetivo a medio o largo plazo. ¿Qué quiero hacer yo con mi carrera profesional? No qué puesto de trabajo quiero ocupar, ni en qué empresa quiero trabajar, sino a qué me quiero dedicar, a qué me gustaría dedicarme. Eso se abre un abanico mucho más amplio que hace muchos años abría la gente que estaba buscando empleo. Vosotros tenéis que recurrir a todas las empresas de colocación, los servicios que existan. Aunque no creáis en el servicio público de empleo, tenéis que acudir a él, a hacer vuestro currículum y luchar, luchar, luchar y sembrar muchas, muchas, muchas semillas. Buscar trabajo es simplemente sembrar muchas semillas. El sentir general de los reclutadores que vemos es que nadie sabe presentar los idiomas en un currículum. Y era pues, preguntar cómo gusta encontrarlos, cómo los podemos poner. Si una persona
Yo hace poco con una persona que ha nacido en Inglaterra, habla perfectamente inglés, me dice, yo no puedo poner bilingüe. Digo, bueno, puedes poner bilingüe. Si tienes 24 años y has estado 14 en Inglaterra, pon bilingüe. Y la gente por los otros países no suele mentir mucho en nivel de idiomas, pero en España mentimos muchísimo. Lo de inglés nivel medio, vamos, es una cosa... ¿Cómo afrontar una entrevista de trabajo sin información de la empresa? Si no te dan información de la empresa, ¿qué tipo de preguntas te puedes llegar a encontrar? Nosotros, evidentemente, la gran mayoría de las veces que entrevistamos no decimos el nombre de la empresa por confidencialidad, ¿vale? Pero antes aquí hubo momentos en los que no se nombró la empresa y se dice Gran Grupo Textil en La Coruña, en el polígono de Arteixo. Bueno, a ver, siempre hay pistas, ¿vale? Y además, si te va a entrevistar Manpower, pues hombre, sí debes de saber algo sobre Manpower, porque posiblemente en esa entrevista no te van a preguntar ¿y qué sabes de Manpower? Pero si tú averiguas sobre Manpower, es muy posible que sepas cuáles son clientes de Manpower, conozcas a gente que ha trabajado a través de Manpower en determinadas empresas. A nosotros continuamente nos vienen candidatos referenciados de otros candidatos. Entonces, pues si se sabe que Manpower trabaja con 4 entidades bancarias y a ti te estamos llamando para un puesto bancario, pues o es una, o es 2, o es 3. Pues voy a saber algo sobre esas 3. Efectivamente, puede haber algún caso muy concreto que no sepas nada, pero hoy difícilmente. Si es mejor realizar un currículum para ese país en concreto, con las formas en las que ellos lo realizan, o si realmente es mejor entrar al Europass, y en el caso de España también me gustaría saber. Europass te refieres al currículum vitae, ¿verdad? Sí, vale. Entonces, cuando tú te vayas a cubrir ese currículum, no tienes que cubrir todos los campos. Quiero decir, si tú vas a mandar un currículum para ser reponedor en el Marks & Spencer en Londres, no le vas a poner las competencias y habilidades artísticas, por ejemplo, ¿no? Ese currículum más o menos lo vas a poder modificar un poquito, siempre en función del país que lo envíes y también en función del empleador al que se lo envíes. Que esta experiencia os sirva para tener éxito en vuestro futuro profesional. Gracias. Consejo, la primera reflexión que os haría en lo que es vuestra búsqueda de empleo es que comuniquéis siempre desde dentro hacia afuera, que penséis siempre desde dentro hacia afuera y que actuéis siempre desde dentro hacia afuera, que penséis para qué estáis haciendo las cosas, que después eso os llevará a cómo tenéis que hacerlas y qué es lo que tenéis que hacer, y no al revés. Preparaos y defended bien vuestra propuesta de valor frente a ese cliente. Es decir, preparad esa entrevista con todo lo que habéis analizado e id a ella con la actitud de que os van a seleccionar, con las ganas, con la ilusión y con la motivación necesaria o con el convencimiento incluso de que os van a seleccionar. Lo que menos nos gusta a la gente de recursos humanos es ver que la gente se queda parada. O sea, a mí que venga una persona a decirme, no, es que pues me gustaría, ¿no?, entrar a trabajar en NCG Banco, etcétera, pues porque llevo un año buscando trabajo. Bueno, ¿y qué has hecho en este año? No, pues buscar trabajo. Bueno, pero has hecho algo más, o sea, pero es verdad que lo que valoramos más es a la persona en sí, ¿no? Entonces, oye, pues sí, este año, pues sí, he estado buscando trabajo, pero bueno, pues también, yo qué sé, he estado trabajando en el McDonald's, o he hecho un curso, o he reforzado mis nociones de inglés porque mi nivel pues era bajo y entiendo que hoy en día pues es importante. Es decir, que se os vea con ganas de hacer cosas, porque eso va a ser lo más importante luego en la empresa. Y es importante que sepáis lo que os gusta. Y es importante que sepáis
si vuestras condiciones se adaptan a eso que os gusta y que queréis hacer. Pero también es verdad que lo importante, y en otros momentos, pues a lo mejor el planteamiento que os haría sería diferente, ¿no? Pero en este momento lo importante es empezar y entrar en la rueda. Porque una vez que entras, luego ya es más fácil desde dentro, pues intentar moverte, o como ya tienes una cierta experiencia, optar a otras empresas que puedan valorar esa experiencia, ¿no? Por lo tanto, esa sensación de dinámica, ¿no? de movimiento, de estar buscando permanentemente, de preocuparos por vuestra formación, de hacer cosas, de trabajar en aquellas cosas que se os presenten, aunque a lo mejor no sea por ahora el ideal, pues es importante, ¿no? Los optimistas obtienen mejores resultados en el deporte, en los estudios, en el trabajo. A ser flexibles. Cuando somos flexibles, somos más felices. Es uno de los valores corporativos que nosotros hemos identificado, que tiene una base precisamente en las investigaciones del propio Seligman. Que aprendáis permanentemente. Hay gente que sufre teniendo que estudiar y hay gente que ve en incorporar nuevos conocimientos una oportunidad para crecer. Por lo tanto, menos soberbia, más humildad, más esfuerzo y más orientarnos a lo positivo. Porque efectivamente la realidad tiene múltiples interpretaciones y escoger la interpretación positiva compensa, vale la pena, porque es la única vida que tenemos. Esto admite interpretaciones, pero en principio es la única vida, la vida que tenemos ahora. Con independencia de todas esas situaciones tenemos, en mi opinión, una oportunidad orientándonos a lo positivo, porque de esa manera obtendremos un mayor nivel de bienestar, de felicidad y sobre todo seremos mejores individualmente y contagiaremos emociones positivas, que las necesitamos. Una buena comunicación resuelve más del 50% de los problemas y situaciones en los que nos movemos, ¿no? Comunicación es todo. Comunicación, cuando vayáis a buscar trabajo, es también imagen, es también la entrevista esa que hacéis. Siempre comunicamos, ¿vale? Y la primera identidad nuestra, lo primero que ven de nosotros es nuestra imagen, ¿vale? Y es imposible que dejen de verla. Si yo le digo, ¿cómo te llamas? Emilio. Si yo le digo, Emilio, por favor, me vas a hacer un favor. Hazme el favor de no expresar nada. Inténtalo. Bien, vale, gracias, Emilio. El tema es, él lo ha intentado adoptar una postura como un poco, dice, bueno, yo me voy a quedar así, quietecito y a ver si no transmito nada. Pero es difícil, ¿no? Ayer hablaban de que había como un 70%, un porcentaje muy elevado de ofertas que a nosotros no nos llega, que es mercado oculto. Vosotros que estáis al otro lado, ¿cómo estáis buscando personal? Y si tenéis algún consejo. Y también os pediría un mensaje de optimismo de todas esas pestañas que tienen las empresas ya en su página web de trabaja con nosotros. Si realmente, si cuelgas el currículum, esa empresa te va a conocer. O sea, que mi consejo personal, aunque es verdad que llegan todos los currículos a través de la red, es que cuanto más pesados seáis, pues mejor, y que no temáis ser pesados. Lo que tenemos que hacer en un mundo nuevo, pues haciéndolo de siempre, pensando en hacerlo un poquito mejor, un poquito más barato, un poquito más rápido, ¿no? Seguramente lo que tengamos que pensar es en hacer algo de forma diferente. ¿Cómo se hace para poder incorporarse a un mercado de trabajo que cuando uno tiene una determinada edad, más que una persona, es un número, es el número de la edad, sin importar ninguna referencia, ningún valor, ningún bagaje que esas personas traigan, y que las valoren, no las valoricen como personas? Depende, en principio va a depender de la organización, ¿no?, a la que te dirijas. La edad sigue siendo en muchos casos una barrera, y si la gente joven y muy cualificada y con muchas ganas, ¿no?, de aprender y de trabajar lo tiene difícil,
La gente que tiene una edad ya diferente lo tiene más. ¿Cuál es el valor de la gente que tiene más edad? La experiencia, evidentemente, y la profesionalidad. Que intentaseis resaltar qué ventajas puede tener eso o qué fortalezas puede tener eso respecto de una persona más joven. Entonces, yo diría, la edad en sí misma, para nosotros concretamente, no es importante el porqué, ¿no? Lo que decía antes. Que hay que prepararse, hay que estudiar, hay que prepararse y nunca es tarde. Somos de las personas que pensamos que si tienes la oportunidad y encuentras a la persona con la que te complementes, es muchísimo mejor emprender acompañada que emprender en solitario, ¿no? Lo más difícil cuando empezamos fue plasmar todas esas ideas, ¿no? Que estuvimos madurando a lo largo de los 4 meses que duró el programa, plasmarlas en el plan de negocio. Es algo importante porque realmente es donde ves todo lo que tienes que modificar, cosas que tienes en el aire, bueno, todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Es complicado plasmarlo, pero es también un paso importante. El miedo a emprender, el miedo al fracaso, generalmente es lo que impide que veáis lo bueno de emprender. Emprender tiene muchísimas cosas buenas. Todos los días te levantas y cuando vas a trabajar realmente ha dejado de ser un trabajo para ti porque es lo que te gusta hacer y lo que quieres hacer todos los días cuando vas con tu equipo, ¿no? Pues todas las historias son iguales. O sea, realmente es una persona que tiene una idea y la empuja hasta que es capaz de convertirla en realidad. Nunca me gusta mucho hablar de éxito, porque para que haya llegado un éxito, antes seguro que has tenido fracasos. Y realmente creo que es lo importante es ver por qué fracasas, cambiarlo y poner de tu parte para que esto no sea así. Si tú quieres ser feliz, y lo vais a ver en mis consejos que tengo ahí, que los he puesto muy bonitos, o sea, tienes que ser tú mismo, es decir, haz las cosas que tú crees que te hacen felices, o sea, entonces, decide tú. Y segundo, ojo, como vas a decidir tú, seguramente te la puedas meter, es decir, tienes un 50% de probabilidades de que la decisión que hayas tomado no sea la adecuada, es lo normal, ¿eh? Rodearos de personas. Si sois empresarios, emprendedores o iniciáis un negocio, rodeados de personas con espíritu emprendedor. Y eso no hay una regla mágica para descubrirlo. Eso es simplemente compartir con ellos y tratarlos como a vosotros gustaría que os trataran. O sea, exactamente igual. El querer hacerlo hace que las cosas pasen, ¿no? Y vas consiguiendo hacer, unas cosas van llevando a las otras. Lo que intento transmitir como emprendedor es, ponte en marcha y luego ya veremos dónde llegas. Y haz las cosas para ganador, para sacar nota, porque todos sois de sobre, ¿no? Todos. Yo no, yo era de suspenso, por eso no lo consigo. Entonces, y las cosas suceden y las cosas pasan, y sobre todo el camino. La parte más divertida de todo esto es el camino, el tramo que llevamos. Yo creo que es muy importante pues, que tengáis claro qué queréis ser en el futuro. Ser funcionario está muy bien, ser trabajador por cuenta ajena también lo está, pero ser emprendedor es la leche, es la leche. Eres el dueño de tu tiempo, duermes hasta las 10 de la mañana como Frankie, o sea, eso es perfecto, o sea, es impresionante.
Y lo que hacemos en AGE es reunir las experiencias de muchos jóvenes empresarios, reunir las iniciativas y montar planes de negocio, planes de empresa, ayudaros a lanzar vuestras empresas. Somos, y me gusta decirlo así, una plataforma de lanzamiento de empresas. Somos como la NASA, pero a nivel emprendedor. Si al final también vais desarrollando como rutinas para contrarrestar a los que os dicen que ¿cómo vas a hacer eso, hombre? Yo cuando presenté mi primera idea, la primera vez, alguien me dijo, hostia, tío, esto si fuese una buena idea, ya lo hubiese tenido otro. Y la otra es, si esto no está hecho, es que no se puede hacer. Entonces, cuando te levantas por la mañana y dices, hoy va a ser un gran día, es que hoy va a ser un gran día. Y hoy vas a hacer algo que ayer no has hecho. Y es más, solo vas a tener la oportunidad hoy de hacerlo. Porque hoy no va a volver a pasar. ¿Genera ese vértigo, ese miedo, el dar esos pasos cuando ya estás metido en el camino de esa empresa? Realmente no me da miedo ninguno. Yo soy así de descerebrado y podría igual que... Un poco masoquista también. O también puede ser. No, en este aspecto no me importa. Es realmente lo que quiero hacer. Y igual que levantamos una empresa de la nada y la subimos, tengo posibilidad de que se caiga, pero entra dentro del juego, no pasa nada. Tampoco es algo que me preocupa. Nuestra intención, humildemente, era un poco que sepáis realmente la situación del mercado de trabajo actual, las dos posibilidades que tenéis, por cuenta propia y por cuenta ajena, las herramientas digitales que hay, lo que están pidiendo las empresas realmente. Ha cambiado mucho el panorama desde que un servidor, pues por ejemplo, buscaba trabajo ya hace muchos años y no había nada de esto que están comentando esta gente de competencias y de todo eso no, ni se mencionaba, era mucho la titulitis, ¿no? Ha cambiado mucho el paradigma, ¿no? Y entonces lo que queríamos era evidenciar eso que por nuestra experiencia que tenemos en la Fundación vemos todos los días que hay bastante desconocimiento, a pesar de la excesiva información que tenemos hoy en día, pues que hay bastante desconocimiento, ¿no? Y que realmente los culpables en muchos casos pues seguramente somos los que somos padres, seguramente lo transmitimos porque fue lo que habíamos heredado. Este programa laboral, el objetivo era eso, un poco buscar que ahora informaros de que esa situación ha cambiado. Ahora los conocimientos, sois la generación, y es cierto, mejor preparada que hemos tenido. Además es a la que más se le exige, pero la que también tiene más herramientas y más oportunidades. La crisis, además, lo han dicho mucha gente, es una gran oportunidad para muchas cosas. Tenéis la elección de buscar el trabajo de vuestra vida, que va a ser durante muchos años, simplemente por ley de vida, esperanza de vida. Entonces buscar ese trabajo que está alineado con vuestros valores. Primero, lo han recalcado todos a base en distintos medios, lo han recalcado y de distinta forma, lo han recalcado todos, que lo importante primero es conocerse. Entonces yo diría, fijaros en vuestros valores. Pensar muy bien cuáles son vuestros valores, quiénes sois, qué queréis ser, y allí donde estén vuestros valores, buscar esas empresas que estén alineadas con esos valores, o crear una empresa que acorde con estos valores, ¿no? Yo tengo una cosa muy clara, lo que mueve el mundo no son los conocimientos, son las competencias profesionales, son las habilidades y las aptitudes profesionales. La innovación, esa actitud mental de permanente inconformismo, de búsqueda de lo mejor, de competitividad, de superación, la internacionalización, la mentalidad global, es decir, ¿cómo? ¿Proceso de internacionalización? No. Los proyectos son internacionales desde el minuto 1 o desde el minuto 0, como hemos oído hoy aquí. Esa es la mentalidad global. ¿Cómo la internacionalización? Por supuesto, quiero decir, yo siempre lo he oído en la empresa donde estoy. Aquí hacemos proyectos para todo el mundo. Nuestro mercado es el mundo, pero no nos planteamos fronteras de ningún tipo. Las habilidades interrelacionales, el uso del inglés. Este proyecto, este proyecto de Laboralia, es un magnífico complemento de la formación universitaria, magnífica en conocimientos, pero no tanto en las competencias y habilidades profesionales que son las que mueven el mundo.
las que mueven el mundo. Un empresario, un emprendedor que busca financiación es no ir a un banco, evidentemente, y tiene que aprender cómo se financia un proyecto, ¿no? Yo he oído muchas veces en la empresa decir, no te preocupes por el dinero, idea, esfuerzo y trabajo, y el dinero llega. El dinero llega seguro, seguro, si tienes idea, si tienes esfuerzo y si tienes trabajo. Todos nosotros, la sociedad, tiene la obligación de hacer una universidad que os forme para insertaros laboralmente. Y hace falta las empresas. Es decir, este know-how que en este tipo de proyectos os transmitimos las empresas, no os lo puede dar un académico, no os lo puede dar porque no es su función ni es su especialización. Y que la conclusión es que yo me voy de aquí muy motivado, como decía vuestro compañero, yo me voy de aquí muy motivado para continuar y por tanto os lo agradezco. Muchísimas gracias. Pues me ha parecido muy interesante y siempre está bien porque puedes aprender mucho de estos expertos. Muy interesantes de cara a la búsqueda de empleo y de conocer cómo está ahora mismo el mercado laboral. Muy interesantes. A mí me ha gustado mucho el chico de Repsol, José Ortuño. Este último. ¿Por qué? Pues porque luego, bueno, siempre al ir de último pues lo tienes un poco más difícil para no caer en la repetición, ¿no? Y en este caso pues el chico pues no solo ha sido dinámico, sino que siempre ha aportado un poco más de cosas, he aportado pues cosas nuevas, quiero decir, respecto a los otros chicos. De la que han estado las consultoras. La segunda, la de recursos humanos. ¿Por qué? Sí. Pues por deformación profesional, porque yo me he dedicado hasta ahora a ser orientadora laboral. Después... La ves a lo mejor un poco más práctica también. Sí. Sí, o sea, tienes que ir con esa actitud porque siempre tienes que aprender y más de esta gente y sobre todo pues hacer caso. Si todos repiten pues el optimismo y el no caer en la desmotivación, pues es lo que hay que hacer, ¿no? Sí, yo creo que sí. En general todos, porque cada uno con su ápice o con su matiz, pues fueron tocando distintos temas y en conjunto fue todo muy bueno. No, realmente más o menos es un poco lo esperado, pero siempre sorprenderme como tal, no. No, a ver, yo creo que están bastante bien diseñadas y planteadas las jornadas. Entonces, en mi caso, me gustaría más unas ponencias más específicas, pero supongo que tiene que ser general porque somos todos la Universidad de Coruña, ¿no? A mí me gustaría, pues, con la chica de Manpower, más que nada porque yo es de mi ámbito profesional. ¿Por qué? Porque es de mi ámbito profesional, sí. Con alguna de las empresas dedicadas a departamentos de recursos humanos, que sería donde yo podría encajar. Con los que orientados a mi perfil, sobre la Everis, Nova Galicia Banco, en el departamento técnico, y esas son las de hoy, y los de los otros días también, con los del departamento técnico de ¿Dónde quiero orientar mi futuro profesional? Me gustaría más que hicieran más publicidad de la fuente de reclutamiento de cada empresa, porque muchas veces pues te dicen lo que buscan, pero no a dónde nos tenemos que dirigir. Sí, porque en principio esto es lo público de cómo sería todo, pero después supongo que habrá un proceso interno dentro de la entrevista y eso me gustaría saberlo porque te da pistas cómo afrontar la cosa siendo honesto, pero cómo afrontar la realidad de eso. A mí me ha gustado pues, la oportunidad de poder escuchar a gente pues, así y me gustaría que hubiera más dinámicas de estas. La sinceridad pública de todos. Muy bien, venga. Poder hablar directamente con las empresas y que se vea directamente lo que los departamentos de recursos humanos están demandando ahora mismo y las empresas están demandando en este momento actual tan complicado de cara a la búsqueda de empleo. Que en principio la idea que tenemos sobre el currículum y las entrevistas cambia mucho a cómo lo ven los entrevistadores. Entonces es mejor coger una opinión de ellos mismos para saber cómo afrontar esa